dejo entonces con la siguiente charla. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Espero que estén teniendo un excelente día, así como yo. Y esta charla es titulada Métodos de optimización extrema para hacer inyecciones SQL a ciegas de alta velocidad. Entonces, pues nada, comencemos. Bien, mi nombre es Rubén Ventura, un gusto. Am, y primero comencemos con la agenda. Vamos a ver qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Comenzamos con la introducción para ver qué es lo que podemos esperar de esta charla. Luego vamos a repasar los métodos existentes para hacer inyecciones a ciegas, es decir, los métodos que ya existen, los más populares, algunos no tan populares, pero todos son un requisito para poder entender cómo funcionan los nuevos métodos que a continuación se van a explicar, que son muchísimo más rápidos. Luego vamos a comparar a todos los métodos mientras hacemos eso para ver cuáles son más rápidos en qué situaciones. Vamos a seguir con estrategias de extracción, solo algunas ideas que se me ocurrieron para ver cómo hacer la extracción más rápida. Y luego vamos a ver, a cerrar con un salto de autenticación alternativo y cerramos con conclusiones. Entonces, introducción, okay, ¿qué ocurre con las inyecciones SQL? Pues son muy populares todavía hoy en día, ya nadie habla de ellas porque casi todo ya se documentó, pero siguen siendo una vulnerabilidad muy crítica hoy en día, especialmente las que son a ciegas porque son más difíciles de detectar, todavía siguen ahí. Explotar inyecciones a ciegas requiere de muchas consultas, y por eso necesitamos usar herramientas automatizadas casi siempre. Y resulta que esto suele ser un proceso arduo y tardado a comparación de otras técnicas de inyección. Entonces el objetivo de esta plática es ver las inyecciones clásicas y descubrir técnicas nuevas y mejores y mucho más rápidas que han sido optimizadas a calidades extremas como están a punto de ver. Un poquito de quién soy yo. Me involucré en el campo de hacking hace más de 18 años. He trabajado para empresas internacionales, gobiernos, bancos, la policía, de todo alrededor del mundo. He sido ponente y tallerista en muchas diferentes conferencias nacionales e internacionales, como recientemente Hackfest Quebec, que es el evento de hacking más grande de todo Canadá. B-Sides Filadelfia, y ahorita en Colombia, o de México. Y soy investigador publicado. Mis intereses radican la ingeniería inversa, la meditación, levantar pesas, la cafeína en cantidades colosales. Salud por ustedes. Y la música extremadamente pesada. Muy bien, comenzamos. Primero veamos los métodos existentes. Ok, estos son los métodos más populares o más rápidos de todos. Algunos casi no son muy poco conocidos, pero los vamos a repasar ahorita. Comenzamos con el método de bisección, que es probablemente el método más popular. Es utilizado por la herramienta SQL Map, que es la herramienta más popular para realizar inyecciones. Y según la documentación de SQL Map, utiliza el método de bisección y requiere un máximo de 7 consultas para extraer un carácter. 7 consultas. Necesitamos 7 consultas para extraer un carácter. Eso es en el rango ASCII. Para el rango UTF-8, o es decir, carácter de 18 bits, necesitamos 8 consultas, nada mal. Y el problema aquí es que cada consulta es dependiente de la anterior. Es decir, para saber qué consulta hacer, tenemos que saber cuál fue el resultado de la consulta anterior, lo cual quiere decir que se tiene que hacer de manera secuencial, una tras otra. No se pueden hacer de forma paralela porque son dependientes de la secuencia. Entonces el threading o paralelismo está limitado por este requerimiento. ¿Cómo funciona? Pues dividimos el rango de caracteres en 2 grupos, lo dividimos a la mitad y le preguntamos a SQL en qué grupo está, si está en el primero o está en el segundo.
Si nos dice que está en el primero, lo tomamos el primer grupo y lo dividimos a la mitad también, lo dividimos en dos partes. Entonces le preguntamos a SQL en qué grupo está y dividimos ese grupo nuevamente y vamos dividiendo y dividiendo hasta que encontramos el carácter en cuestión. Es simplemente una búsqueda binaria, así de sencillo, una búsqueda binaria. Y se realiza con la siguiente inyección. Es un between tanto y tanto, es así de sencillo, está muy cortita la inyección y así es como se implementa. Aquí vemos un vistazo de SQL Map y nos vemos que comienza en el segundo 01 a sacar los hashes, las contraseñas, y acaba en el segundo 11, lo cual quiere decir que toma 10 segundos en extraer 10 hashes, como un segundo por hash. Tengamos esto en mente, 10 segundos para 10 hashes. Y esto es con threads, esto será con alrededor de 8 hilos. Ahora, el método bit shifting, eso fue el método bisection. El método bit shifting no lo vamos a explicar porque tampoco soporta hilos, pero está interesante por si lo quieren buscar. Y me voy a saltar el método bit anding, que es uno de mis favoritos. Para el método de bit anding se necesitan 7 consultas para extraer un carácter y 8 consultas para extraer un carácter en el rango UTF-8. Esto es igual a SQL Map. La diferencia es que aquí las consultas son independientes de cada una, o sea que no se tienen que realizar de manera secuencial, lo cual quiere decir que podemos usar hilos o paralelismo o threading para lograr nuestros objetivos y hacerlo de manera mucho más rápida. Entonces el número de consultas es igual, pero lo podemos hacer de manera paralela. Y para entender cómo funciona este método necesitamos un cambio de paradigma. Las inyecciones SQL funcionan, o las inyecciones SQL a ciegas, funcionan regresando valores verdaderos y falsos. Vamos preguntando, está aquí, está acá, y SQL responde con falso, verdadero, y así vamos adivinando hasta que vamos reduciendo las posibilidades para encontrar el carácter deseado. Lo interesante aquí es que en la máquina todo y absolutamente todo es binario, o es un 1 o un 0, que su equivalente es falso y verdadero. Entonces, en vez de preguntar y en vez de tratar de adivinar en dónde está ubicado el carácter, ¿por qué no simplemente lo convertimos a binario y regresamos el resultado bit por bit? Es decir, un 1 o un 0 a la vez, que en su equivalente es un valor verdadero o un verdadero falso. Entonces, juntando estas respuestas verdaderas y falsas, estamos reconstruyendo cuál es la cadena de bits que se utilizan para componer el carácter en cuestión. ¿Cómo funciona? Pues tenemos la inyección aquí arriba, así es como funciona la inyección. Y imaginemos que queremos extraer el primer carácter del campo user de la tabla users, usuario de la tabla usuarios. Entonces el primer carácter en cuestión es la A, pero no lo sabemos. Pero imaginemos que es la A. Lo primero que hace la inyección es tomar este carácter, luego lo convierte su valor ASCII, su valor numérico a binario, 97, que se convierte en ese valor, y luego se le hace una operación de bits, que es la operación AND, la operación I. Se hace la operación I con cada uno de estos valores que aparecen aquí abajo, con el 1, 2, 4, 8, 10, 20, 40, 80 en hexadecimal. Y lo que podemos notar sobre esos números es que todos los bits están apagados, es decir, todos son ceros, excepto uno que siempre está encendido, en una posición cada vez secuencial a la izquierda. Entonces realizamos la operación AND con cada uno de esos números, y como todos son ceros, todos los números van a quedar intactos, excepto el bit que se está probando en cuestión. Es decir, si el primer bit de la cadena es 1, nos regresa un valor verdadero. Si es 0, nos regresa un valor falso. El tercero es 0, regresa un valor falso. El cuarto es 0, regresa falso. El quinto también es 0, regresa falso.
Y el sexto es un 1, entonces regresa verdadero. El séptimo también es verdadero, así que regresa verdadero. Y el octavo es 0, así que regresa falso. Ahora, una pequeña optimización que se puede realizar aquí es que para el rango ASCII, el primer bit siempre es 0. Siempre es 0. Entonces ya sabemos cuál es el resultado, así que no tenemos que hacer la consulta, solo tenemos que consultar 7 bits del byte en cuestión. Así que con 7 consultas obtenemos todos los valores, todos los bits que se utilizan para componer el carácter en cuestión, representado por respuestas verdaderas y falsas. Y como son independientes cada uno del otro, podemos realizarlo todo al mismo tiempo utilizando hilos. Y por eso se acelera y se hace 7 veces más rápido, aproximadamente. Ya que sacamos el carácter, comenzamos a tirar todos los caracteres uno por uno y terminamos. Ok, este método lo inventé yo hace más de 11 años, en el 2010. Y si me quieren seguir en mis redes sociales, aquí está mi Twitter, @triu_con3. Y ahora veamos una demostración. Aquí tengo un video preparado, pero se me ocurría que es mejor hacerlo en vivo. A ver, déjame quito esto. Aquí está. Es muy fácil de correr. Se le da la columna que se quiere extraer, en este caso la columna password. Se le da la tabla donde se le quiere extraer, en este caso users. Se le da el número de filas que se quieren extraer, en este caso 10, y se le da la URL vulnerable. No se le tiene que dar ningún ID, no se le tiene que dar ninguna cadena para valores verdaderos, todo lo saca automáticamente. Y veamos qué tan rápido lo saca. Tomen en cuenta que estoy grabando video y audio y estoy haciendo una presentación, entonces estoy usando más ciclos de procesamiento. Pero veamos. Va bastante rápido, como podemos ver. Y vemos que tardó solamente 6 segundos en sacar los hashes. Del segundo 32 al segundo 38. Cabe aclarar que lo primero que hace la herramienta es sacar la hora, la almacena en una variable y lo último que hace es sacar la hora. Entonces los tiempos son lo más justo posibles y solo tarda 6 segundos a diferencia de SQLAMP que tarda 10 segundos. Sigamos con la presentación. Esta herramienta está liberada en mi GitHub, github.com/triu con 3. Y se llama SQLanding y todo el mundo es código software libre, todo el mundo la puede utilizar y pueden leer el código y lo que sea. Eso fue con el método bitanding. Ahora veamos el método post2bin, que es un método inclusive aún mejor. Este método lo creó Roberto Salgado, también conocido como Lightos. Me pidió que no pusiera una foto suya aquí porque me dijeron que si ponía su foto lo iban a hackear. Tristemente así es en los ámbitos en los que él concurre. Y esto lo inventó hace 10 años. También estábamos haciendo una pequeña competencia de ver quién hacía la herramienta más rápida para realizar extracciones a ciegas y él ganó. Cabe aclarar que eso fue hace 10 años, todavía no acaba la competencia. Esta herramienta ocupa de 2 a 6 consultas para extraer un solo carácter. Es decir, es variable. Dependiendo del carácter que es, toma diferentes consultas. Es un promedio de 4 consultas, que no está nada mal a comparación de los demás métodos que toman 7 consultas. Y cada consulta es independiente, cada consulta es independiente de la anterior, lo cual quiere decir que puedes usar hilos o paralelismo. ¿Cómo funciona? Primero se define un conjunto de caracteres posibles, en este caso de la A a la Z, del 0 al 9 y algunos símbolos. Luego le preguntamos a SQL en qué posición está el carácter que queremos extraer. Es decir, si es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, etc. Imaginemos que en este caso el carácter que queremos extraer es la D.
Entonces SQ le responde que está en la segunda posición. Luego convertimos este número a binario, es decir, se hace un 10, un 1 y un 0, y luego consultamos cada bit uno por uno, y como solo son 2 bits, con 2 consultas obtenemos el carácter. Así de rápido. Esto es muy conveniente cuando tenemos un rango reducido de caracteres, es decir, si sabemos que queremos extraer nada más números telefónicos o otro tipo de números o caracteres hexadecimales como HTML5, contraseñas encriptadas, lo que sea, usamos nada más un rango de reducido de caracteres y se hace mucho más rápido porque las posiciones son cada vez más y más pequeñas. Entonces, por ejemplo, para números hexadecimales ocupamos un máximo de 5 consultas, o sea que un promedio de 3. Así que es bastante útil cuando tenemos un rango reducido de caracteres. Así es como se ve la inyección. Se ve un poco complicado, pero no lo es. En realidad este es el rango de caracteres y lo único que hacemos es sacar la posición, lo convertimos a binario y luego sacamos un número por cada número. Una ligera optimización que le hice fue que en vez de utilizar la función char, que utiliza paréntesis y muchas comas, simplemente anoté el número en hexadecimal, la cadena entera, y funciona igual. Es una optimización muy bonita porque los números hexadecimales se ven mucho más elite. Y la longitud de 53 pasa a ser mucho más corta, que es 34 caracteres. Una desventaja de este método, o más bien, este método tiene varias desventajas. La primera desventaja es que solo se puede utilizar en inyecciones numéricas. Es decir, no la puedes utilizar en inyecciones que están en comillas, simples o dobles. Otra desventaja es que utiliza un rango de caracteres definido. Es decir, que si nos queremos extender a todos los caracteres posibles, la optimización se ve perdida porque cada vez se van ocupando cadenas de más y más bits hasta que llegamos a la cantidad original. Y la otra desventaja, que yo pienso que es la peor, es que requiere de 3 tipos de diferentes de respuesta. Necesita una respuesta verdadera, necesita una respuesta falsa y necesita una respuesta de error para cuando se llega al final de la cadena. Porque como todas las posiciones tienen una extensión variable, necesitamos una respuesta de error cuando llegamos al final de la cadena. Y aquí se observa la división por 0. Estas son las respuestas que se pueden obtener. Entonces necesita 3 tipos de respuesta, no solo verdadero y falso, sino también una de error. La demostración ahorita no funciona. Pero es muy rápida, toma también casi como 5, 6, 4 segundos en hacer las consultas. Pero es con un rango definido. Y esto es todo por los métodos existentes. Ahora veamos los métodos nuevos. Comencemos con Duality. Este método se llama Duality por la palabra dualidad en inglés, por el hecho de que usamos unos y ceros, así que ahí tenemos la dualidad en cuestión, ¿no? Todo es dual. Para Duality, requerimos un máximo de 5 consultas por carácter. Ese es el peor de los casos, también es un número variable. Y necesitamos un mínimo de 2 consultas para extraer un carácter. Entonces es un promedio de 3.5 consultas por carácter. Vencemos los 4 del ITUS, nada mal. Y la ventaja aquí es que solo necesitamos 2 tipos de respuesta, o sea, verdadero y falso, y ya. Y funciona con todo el rango de caracteres, no solo con un carácter reducido, sino con todo el rango, y aún así las estadísticas se mantienen. ¿Cómo funciona? Pues Duality utiliza algoritmos deductivos e inferenciales. Suena complicado, pero es más fácil de lo que parece. Solo algunos fragmentos de la información son consultados. Así que no hay que hacer tantas consultas, solo consultamos algunas partes de la información, y las partes faltantes o las partes restantes se deducen, o sea, simplemente vemos qué es lo que falta y lo inferimos, lo deducimos.
Así que no hace falta hacer tantas consultas, solo se hacen ciertos fragmentos y lo demás solo se hace en la máquina. Esto funciona con cualquier tipo de dato, con caracteres numéricos, alfanuméricos, con cualquier lenguaje que hay, cualquier idioma que hay, con hashes HTML5, con datos aleatorios, con cualquier tipo de dato, y funciona el 100% del tiempo. ¿Cómo funciona? Es más simple de lo que parece. Vamos a explicarlo con un rango completo de caracteres, pero para comenzar la explicación imaginemos que sabemos que solo queremos extraer números. Esto va a ser un poquito más sencilla la explicación de entender al principio, pero luego nos vamos a mover a otros rangos de datos también. Pero imaginemos que comenzamos nada más con números, que sabemos que solo es un número. Aquí tenemos todos los números, todos los dígitos y su representación en binario. Ahora se puede observar que los dígitos en binario siempre comienzan con la misma secuencia, con 0 a 11. Entonces, esta parte de la información simplemente la podemos descartar. Nos quedamos con nada más 4 bits. Y luego, utilizamos la función bitCount. La función bitCount es una función a nivel de bits que nos dice cuántos bits están encendidos. Es decir, cuántos unos hay. Entonces aquí tenemos el bit count para cada una de esos dígitos. Y imaginemos que la respuesta a bit count regresa que la cuenta de bits es 1. Es decir, regresa una respuesta verdadera que es igual a 1. Así que reducimos las posibilidades a solo estos 4 números, el 1, 2, el 4 y el 8. Que solo tienen un bit encendido. Ahora nos podemos dar cuenta de que aquí hay patrones. Por ejemplo, todos los números comienzan con el bit 0, excepto el último número. Entonces vamos a consultar únicamente el primer número. La probabilidad de encontrar un 0 es mayor a la probabilidad de encontrar un 1. Pero si encontramos un 1, ya sabemos que el número, automáticamente sabemos que el número es 8. Porque es la única posibilidad que hay. Los otros 3 bits jamás tienen que ser consultados. Si no es el caso, ya sabemos que el primer bit es 0, ahora preguntemos por el segundo bit. Si el segundo bit es 1, ya sabemos que es 4. Y los otros 2 bits jamás tienen que ser consultados. Pero imaginemos que dice que es 0. Entonces, normalmente faltarían 2 bits por consultar. Y las posibles combinaciones son 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Pero como aquí estamos trabajando nada más con algunas posibilidades, resulta que las únicas permutaciones posibles son 0, 1 o 10. Y son mutuamente excluyentes. Es decir, si el primer número es 0, sabemos que el otro es 1. Y si no es 0, sabemos que el otro es 0. Entonces aquí en vez de consultar los 2 bits, solo consultamos un bit y el otro bit es inferido automáticamente. Ahora veamos qué pasa con un rango de letras. Imaginemos que tenemos todos los caracteres, todas las letras aquí, de la A a la Z. Primero aplicamos la función bitCount. Y la función bitCount, imaginemos que nos dice que es un 3. Es decir, que tenemos 3 unos encendidos. Entonces reducimos todas las posibilidades a solamente estas 5 letras. La G, la K, la M, la N y la W. Observemos que aquí también hay patrones. Por ejemplo, el patrón 0111 se repite 2 veces. O sea que ese tiene más probabilidades de ocurrir porque está repetido. También observemos que es el único grupo de bits que comienza con el dígito 0. Todos los demás comienzan con el dígito 1. Entonces, lo primero que hacemos es consultar ese bit. Si el bit es 0, ya sabemos que la letra es una G o una W. Y solo hace falta consultar el primer bit para ver si es la G o la W, es decir, el 0 o el 1. Así que con simplemente 2 consultas obtenemos el carácter. Imaginemos que no es el caso. Imaginemos que este no es un 0. Así que nos quedamos con la K, con la M o con la N. Así que con nada más 2 consultas ya redujimos las posibilidades a nada más 3 caracteres.
Entonces, ahora, ¿qué falta? Pues podemos preguntar si el último bit es 0. Si es 0, ya sabemos que el bit es n. Y si no es 0, solo preguntamos el bit restante, el que hace la diferencia. Entonces, el resto de los bits, el primer 0, luego el 1 y los últimos dos 1, 1, o el último 0, 1, jamás tienen que ser consultados. Jamás. Solo hay un bit que hace la diferencia. Y con esa diferencia podemos inferir el valor de todos los demás bits. Simplemente lo sabemos, porque es la única posibilidad posible. Entonces, esto utiliza árboles de ediciones, que son de esta manera. Esto se puede programar para que esos patrones se detecten al vuelo, se generen al vuelo, pero esto requeriría más ciclos de procesamiento. Entonces lo que hice fue construir un árbol de decisiones para cada uno de los bit counts, de cada uno de los tipos de datos que hay. Y para cada tipo de dato que hay, encontré manualmente cuál es la ruta más rápida para llegar a todas las posibilidades. Y esto está hard-coded en el código, es decir, no se genera al vuelo, está simplemente programado con un montón de ifs anidados para realizar el árbol. Entonces, esto lo hace mucho más rápido porque el algoritmo ya está ahí como tal escrito en el código, no se tiene que generar al vuelo. Y este código lo pueden encontrar o lo podrán encontrar publicado próximamente. Puede que me compren la investigación una organización que todavía no puedo decir quién es, pero si me la compran, eso tiene que estar liberado en nombre de la organización. Todavía no se puede liberar, pero se los puedo demostrar cómo corre enseguida. Pero primero vamos a ver cómo funciona el árbol. Esto lo vamos a traducir paso por paso por paso. Aquí tenemos, imaginemos que el bit count es 2. Aquí podemos decir bit count es 2. Si se fijan, todas las posibilidades de aquí solo tienen 2 bits encendidos. Entonces, estas son todas las posibilidades de bits en el rango entero de caracteres que comienzan con que nada más tienen 2 bits encendidos. Entonces, notemos que hay un grupo cuyo, dividir los bits en 3 grupos, es decir, el grupo 0, el grupo 1 y el grupo 2. Así que tenemos 3 grupos en total. Y aquí vemos que en el segundo grupo, en el grupo número 2, tenemos puros ceros. Entonces, si preguntamos si el segundo grupo es 0 y nos responden que sí, reducimos las posibilidades a solo estas 6 posibilidades. Ahora podemos reorganizar estos números para notar otro tipo de patrones. Los reorganizamos de la siguiente manera. Y nos podemos dar cuenta de que hay un grupo que comienza con 1 y otro grupo que comienza con 0. Y el grupo 1 es la mayoría, así que vamos a comenzar a preguntar por los unos. Aquí siempre preguntamos por los unos, por los bits que son encendidos. Así funciona el algoritmo. Y si resulta que el valor es 1, reducimos las posibilidades a solo esas posibilidades. Entonces podemos preguntar si el segundo bit del grupo número 1 es 1, ya sabemos que es este número. Si es 0, solo tenemos que consultar el primer bit del primer grupo, del grupo número 0. Y así obtenemos todos los caracteres en cuestión con solamente un poco número de consultas. Entonces, vemos un poco de estadísticas para ver qué tan conveniente es. Vemos que para caracteres que se obtienen con solamente 2 consultas, solo hay una posibilidad. El peor de los casos requiere 5 consultas, pero solo son 4 posibilidades, o sea, son muy pocas, no son tantas. Y para caracteres que requieren de 4 consultas tenemos 10 posibilidades, o sea, la mayoría. Eso es mucho más rápido que SQLMap, que toma 7 consultas. Bitanding también toma 7 consultas. PostSubin también toma 2 consultas solo en un caso igualmente. Y en la mayoría de los casos toma 4 y también solo hay unos en los que toma 5, entonces va por ahí. Pero la ventaja es que solo necesitamos 2 tipos de respuesta y funciona con el rango completo de caracteres. Nos vemos que tenemos un promedio de 4, que es la mayoría. Nada mal. Ahora vemos otro truco que podemos implementar para hacer esto inclusive aún más rápido.
podemos, si estamos preguntando cuáles bits están encendidos y tenemos dos bits encendidos, tenemos un 25% de probabilidades de encontrar un 1. Así que si en este caso sabemos que la cuenta de bits es 2, sabemos que es más probable encontrar un 0. Así que invertimos todos los bits, así que todos los ceros se convierten a unos. Y ahora tenemos un 75% de probabilidad de encontrar el número 1. Así que eso es mucho más rápido en consultas y en probabilidad también. Algunas estadísticas. Con un árbol normal necesitamos 90.090 consultas para extraer un texto de información, un texto plano, y toma 71 segundos. Y con el árbol invertido ocupamos nada más 8.734, o sea, alrededor de 400 consultas menos. 400 es un número bastante notable y solo toma 61 segundos. Y esto es Duality. Ahora vamos a verlo correr en vivo. Ocupa los mismos parámetros. Sacamos el campo usuarios de la data user, sacamos 9 filas y le damos la URL vulnerable. Vamos a ver qué tan rápido corre. Ups, aquí cometí un error. Es un menos m, no un igual, sino un menos. Y ahí va. Está sacando los 10 hashes. Y vemos que tomó 7 segundos en encontrar el hash. Esto va un poquito lento porque estamos ocupando más ciclos de procesamiento para grabar el video. Pero vamos a correrlo otra vez. A ver si esta vez funciona. Bueno, toma 7 segundos. Usualmente toma como 6 nada más. No grabé el video porque quería correrlo en vivo. Pero bueno, también tomamos en cuenta que no comienza exactamente en el segundo 5, sino que comienza en el 5.1, justamente como está acabando el segundo 5, entonces no son 7 exactos. En realidad son 6 en base a mis pruebas. Y eso es con el rango entero de caracteres. Pero ¿qué pasa si, igual que en el método de Lightos, le decimos a Duality que estamos extrayendo nada más valores hexadecimales? Se reducen las posibilidades. Y ahora veamos cómo tiempo tarda. Mucho más rápido. Y toma nada más 5 segundos en realizar la consulta. Bueno, otros experimentos que le hubiera ocurrido tarda 4 segundos. Ahorita después estoy usando más ciclos de procesamiento por eso. Pero toma entre 4 y 5 segundos. Tomemos en cuenta que SQL tardaba 10. Este tarda, digamos que 7 o 6. A ver, lo voy a correr una última vez, nada más para quitarme la espinita. Y ahí está. 6, no, son 6, 4, 7 segundos. Bueno, es porque estoy grabando el video. Pero 7 segundos es aún más rápido que 10. Y con rangos hexadecimales solo son 4 o 5 segundos. Así que está bastante bien, diría yo. De 10 segundos nos pasamos a 5 segundos, la mitad del tiempo, en comparación de SQLMap. Y ahora veamos el método Lightspeed. Lightspeed es el más rápido de todos. Ocupa nada más 3 consultas y se ocupa siempre 3 consultas nada más. Para el rango ASCII, para el rango UTF-8. Y el problema con Duality es que las consultas se tienen que hacer de manera secuencial. O sea, primero tienes que saber cuál es el bit para saber cuál sacar después. Así que no puedes utilizar hilos. Aún así, aunque no utilice hilos, es mucho más rápido que SQLMap. 5 segundos nada más. Pero con Lightspeed se requieren nada más 3 consultas y cada consulta es independiente de la anterior. O sea que se pueden utilizar hilos. Tres consultas,
3 consultas siempre. Se pueden utilizar hilos ilimitadamente. Ok, ¿cómo funciona? Para esto necesitamos hacer otro cambio de paradigma. Ok, ¿cuándo ocurre una inyección a ciegas? Pues la inyección a ciegas ocurre cuando no podemos ver la información en cuestión. Es decir, tenemos que hacer consultas verdaderas o falsas. En otras palabras, se muestra la noticia, no se muestra la noticia, o se muestra el producto o no se muestra el producto. Y con ese tipo de respuestas de se muestra o no se muestra, podemos ir sacando carácter por carácter, preguntando cuál es el carácter, haciendo adivinanzas. O sea que es imposible ver otra información por esos días. ¿Por qué se da esto? Pues quizá la consulta es muy compleja para poder iniciar la palabra union, o quizá la palabra union está bloqueada, o pues diferentes razones. Entonces, tomando esto en cuenta, veamos que hay 2 tipos de inyecciones ciegas. Están las booleanas y las no booleanas. Las booleanas solo pueden responder con verdadero o con falso. En la mayoría de los casos esto es un login, o sea, el usuario se loguea o el usuario no se loguea. Así vemos si el usuario se loguea, la letra es A, si no se loguea, la letra no es A, así de fácil. No se me ocurrió en ningún otro caso excepto un login de varios pasos, un login multifactor. Y no se me ocurrió en ningún otro caso en este fuera el caso, porque tenemos las no booleanas, que quiere decir que no solo podemos contestar con un valor verdadero, sino con múltiples valores verdaderos, un falso y uno verdadero. Es decir, en vez de que se muestre un producto, puede que se muestre otro producto, o en vez de que se muestre una noticia, puede que se muestre otra noticia. Porque pensándolo bien, si utilizamos una base de datos, no solo para regresar una noticia o no regresar, es para poder regresar una gran cantidad de información, o sea, múltiples cantidades distintas de información, como varias noticias o varios productos, o varios artículos, o varios usuarios, o lo que sea, varias páginas diferentes. Para eso utilizamos una base de datos para poder regresar valores diferentes de información. Entonces es posible que el valor en cuestión cambie. Es como el valor del ITOS. La técnica de ITOS utilizaba 3 tipos de respuestas, una falsa, una verdadera y una de error. Entonces, ¿por qué no utilizar más? Si la página tiene varios productos, ¿por qué no usar varios productos? Entonces, la técnica aquí en cuestión utiliza nada más 8 tipos de respuesta. Y para eso nada más necesitamos 7 productos, porque necesitamos del 1 a la 7 y luego siempre hay una ID 0, que es cuando no hay producto. O sea que solo necesitamos o 7 productos, o 7 noticias, o 7 usuarios, no están, lo saben. Y aparte se puede reducir a solo 3, o sea 4 en total, por valor 0. Así que esto funciona en la mayoría de las aplicaciones vulnerables que hay allá afuera. Tiendas, blogs, artículos, logins también, como vamos a ver ahorita. Entonces, esta es nuestra superficie de ataque, que es altamente reducida. ¿Cómo funciona este logins? Pues esta es una inyección tradicional, que es la que no voy a utilizar. Básicamente especifica es una condición, y si la condición es verdadera, el usuario se loguea, y si es falsa, el usuario no se loguea. Pero ¿qué pasa si especificamos diferentes usuarios con diferentes condiciones? Es decir, hacemos que la aplicación regrese un usuario diferente especificado por nosotros, dependiendo de la condición que se cumple. En otras palabras, si la palabra es A, si la letra es A, se loguea con Lightus, si es B, se loguea con True, si no es ninguna de esas, se loguea con HKN. Así traduce en código. Entonces, aquí lo interesante es que podemos especificar múltiples condiciones en una sola consulta, y dependiendo del usuario con el que se loguea la aplicación, sabemos qué condición fue verdadera. Porque, pues siendo honestos, casi siempre que te logueas en una aplicación aparece tu nombre de usuario en alguna parte de la página. Así que si registramos para los usuarios, o si nos saltamos el login para loguearnos con un usuario diferente, podemos especificar varias consultas que son correspondidas con diferentes usuarios.
y podemos usar pues no solamente 3 consultas, sino hasta 7 u 8, o nada más 7, porque si el usuario no se loguea, ahí es la octava condición, va implícita. Entonces, la semántica del ataque se ve amplificada expandiendo nuestra superficie para utilizar toda la información disponible para hacer el proceso de extracción mucho más rápido. ¿Cómo funciona? Pues una inyección regular funciona con un operador condicional, con una palabra AND, pero ¿qué pasa si cambiamos el operador condicional por un operador a nivel de bits? Por ejemplo, un operador OR, que en este caso no se escribe OR, se escribe nada más un palito, este palito de aquí. Entonces, el resultado de la consulta se le aplica el OR con el ID proporcionado, así que el ID original va a cambiar dependiendo del resultado de la consulta y obtendremos diferentes resultados. Entonces, cada ID puede ser representado con una cantidad diferente de bits, o más bien una cifra diferente de bits. El 0 es 000, el 1 es 001, el 2 es 010 y así secuencialmente hasta los 7. ¿Y qué hace la inyección? Lo primero que hace es extraer el primer carácter, en este caso digamos que es la. Luego saca su valor ASCII, luego lo convierte a binario, luego le agrega ceros para hacer el tamaño de cadena siempre igual. Y luego extrae los primeros 3 bits. Nada más es los primeros 3 bits, en este caso es 011. Luego convierte esos 3 bits a su valor decimal, que en este caso es 3. Así que si y este valor se le hace un OR con el ID 0, así que se queda igual, porque el 0 lo deja intacto. Entonces, si obtenemos la página 3, sabemos que los primeros 3 bits son 011. Y podemos hacer esto con los siguientes 3 bits y luego con los últimos 3 bits. Así que con nada más 3 consultas obtenemos toda la información. Y como estos bits son independientes cada uno de cada otro, se puede hacer de manera con hilos, o sea que en un instante, o sea, ¿cuánto cuesta hacer 3 consultas? Nada, en un instante puedes obtener el carácter entero. Se puede utilizar también AND en vez de OR, en vez de usar C utilizamos 7, porque su tracción es 1, 1, 1, entonces todos los valores quedan intactos. También se puede utilizar con inyecciones con comillas y con comillas simples y con comillas dobles, porque si el valor en cuestión está vacío, automáticamente SQL lo convierte a un 0, así que también funciona con strings, con cadenas. Y ahora veamos qué tan rápido es. Vamos a ver una demostración. Activamos LASP, sacamos el campo password, el atado users, le damos que extraiga 10 filas y le damos la URL vulnerable. Ya sé qué pasó. Ok, pausa. Primero corramos duality. Aquí está duality. ¿Cuál es el problema con duality? Que no le especificamos el número de hilos. Aquí podemos utilizar hilos para ir sacando varios caracteres secuencialmente. Con SQL Map utilicé 8 hilos. Aquí también vamos a utilizar 8 hilos. Y vamos a ver qué tan rápido corre así. Ups, aquí cometí un error. Pues como que la función de hilos está rota. Sí, esto no está funcionando. A ver si funciona. Sí. Ok, pues los hilos no funcionan, pero era por los hilos. Pero es un bug que está por ahí sin resolver. Lo siento, una disculpa. Sigamos con lo nuestro. Con los hilos sí es un segundo más rápido. Está probado. Lo pueden correr ustedes. Le damos la URL vulnerable. Le decimos que se nos saque 10 filas y vamos a ver qué tan rápido es. Como vemos, en solo 2 segundos sacó los 10 hashes. De 10 segundos nos pasamos únicamente 2. Esos son 5 hashes por segundo. Bastante rápido. Nada mal, diría yo.
Y traigamos el demo, ya lo hicimos en vivo. Y este método también fue creado por mí. Esto fue el año pasado, igual que Duality. Esto lo creé antes que Duality, Duality lo creé después. Me gusta más Duality porque solo ocupas los tipos de respuesta. Aquí necesitas 7, pero si tienes 7, ¿por qué no usarlo? Y reducirlo en vez de a 5 segundos, reducirlo a 2 nada más. O a diferencia de SQL nada de 10 a 2. Es un 15% más rápido. Y esta herramienta también está liberada, la pueden encontrar en el GitHub, github.com/trill con 3. La herramienta está titulada como Lightspeed y pueden ver el código y toda la onda. Lo pueden utilizar. Y pues con login se utilizan iguales, das diferentes usuarios, le pones diferentes condiciones y así, dependiendo del usuario con el que te logues, ves cuál es la condición. Saludos a Calderpone, alias Paulino, que dio una plática hoy mismo de Cat Sniffer. Saludos, ese es mi colega, mi compañero de trabajo a veces. Y así es como se ve cuando te acercas a la velocidad luz. Ahí están las estrellas y luego de repente, ¡boom!, velocidad luz. Así se ve cuando vas casi a la velocidad de la luz o un poquito más rápido que la velocidad de la luz. Y cuando superas la velocidad de la luz se ve así. Esto ya implica ondas gravitacionales, gravitones, enredamiento cuántico, teoría de cuerdas, supergravedad en 11 dimensiones, relatividad general, relatividad especial. Y eso no lo voy a explicar ahora, pero lo expliqué en otra conferencia y a la gente le gustó mucho. Pero nos está acabando el tiempo, así que vamos a seguir con las técnicas de extracción. Y es muy simple. Antes utilizamos group concat para sacar varios estados de información o varias filas al mismo tiempo. Pero group concat tiene un límite que era de 1024 símbolos. Ahora contamos con una nueva función que se liberó el año pasado por MySQL, que se llama JSON Array Agg. Y esto lo encontré en este tweet publicado por PT Swarm. Y ahora con JSON Array Agg podemos extraer hasta 16 millones de símbolos al mismo tiempo. También podemos utilizar la función compress para comprimir los datos. Por ejemplo, de una longitud de 56.000 caracteres, nos podemos ir nada más a 8.000. Es bastante. Se hace mucho más rápido. Y también me preguntaba qué era más rápido, si usar group concat para extraer toda la información al mismo tiempo o si utilizar limit para sacar una a la vez. Y resulta que group concat es más rápido, es un segundo más rápido, tardó 35 segundos en vez de 36. Ya damos el salto alternativo de autenticación. El método clásico es el o 1 igual a 1. Todo el mundo prueba esto y si no funciona piensan que el login no es vulnerable. Pero ocurre que hay muchos lugares en los que puede que el login sea vulnerable, pero probar una inyección incorrecta. Ahora, yo no he visto esta inyección que les estoy a punto de presentarles en ningún otro lugar, en ninguno. Así que a veces probamos la herramienta, prueba este tipo de inyección y dice que no es vulnerable, pero ninguna herramienta prueba la siguiente inyección. Digamos que aquí la consulta es selecciona password de usuarios donde login sea igual a login y luego el resultado obtenido, o sea, la contraseña obtenida se compara con el password que se escribió en el formulario. Entonces aquí el 1 igual a 1 sí funcionaría y regresaría la primera contraseña, pero luego se tiene que comparar con la contraseña que escribimos nosotros y como no la conocemos, el login falla. Pero lo que pasa si utilizamos un union select para que no regrese ninguna fila y luego regrese otra fila de nuestra elección, donde regrese nuestra propia cadena proporcionada por nosotros como la contraseña. Así que regresa la contraseña que nosotros queramos y solo escribimos esta contraseña otra vez en el password y así saltamos la autenticación. Pensamientos a futuro. Bueno, ¿qué tal si utilizamos largos intervalos de tiempo para hacer la inyección más oculta, es decir, para evadir detección? Es decir, ¿qué tal hacemos una inyección cada minuto o cada hora? Nos tardaríamos un día entero en sacar un hash, pero pues no está nada mal, no saldrían tantas consultas. ¿O qué tal hacer inyecciones distribuidas en masa?
Usar una botnet para realizar inyecciones y sacar los datos aún mucho más rápido. Podría ser una herramienta que coordine eso. Otra cosa que se me ocurrió sería cómo ofuscar todas las inyecciones ya presentadas para evadir a firewalls, aplicaciones web o para retrasar estudios forenses o grupos de respuesta a incidentes. Esto ya lo hice. Hice una etiqueta de HackVertor que la pueden encontrar en mi GitHub también, que básicamente le das una cadena SQL y la ofusca y la convierte en un infierno viviente de desastre como este de aquí. Es, como ven, es completamente inentendible. Así que nadie sabe qué es lo que está haciendo. Y eso es todo. Espero que les haya gustado la plática. Espero que haya sido de su agrado. Estas son las referencias. Esténse al pendiente en mi Twitter, que está justamente aquí, para ver cuándo libero las diapositivas, si les interesa o si quieren ver la herramienta Duality en cuestión. También voy a liberar el paper donde todo esto está explicado a detalle y a mucho más detalle, e inclusive también se publican otras técnicas que no tuve oportunidad de poner aquí, que hacen el proceso de acción muchísimo más rápido, técnicas que hacen otro tipo de cosas, como saber cómo sacar datos sin saber el nombre de la columna y la tabla en cuestión. Llegas directamente al dato que quieres sin saber los nombres, cosas así. Este, um, Así que, bueno, siéntanse con toda libertad de hacerme preguntas, de mandarme un tweet, de mandarme un mensaje privado para preguntarme lo que sea, para proponerme colaborar en algún proyecto, lo que sea. Y eso es todo. Um, Esto ha sido la plática de hoy. Ha sido un placer. Y me retiro. Paz. Bueno, buena. Rubén, muchísimas gracias por tu participación. La verdad es que muy interesante tu charla. De hecho, hemos visto la gente muy activa en el chat por esta disertación tuya y pues tenemos bastantes preguntas. Si quieres, pasamos a ellas. Claro que sí, Jaime, cuando lo que sea, estoy. Mira, hay una pregunta que dice, ¿cómo se estructuran los experimentos o pruebas? ¿Existe algún tipo de datos precisos, recursos, tiempos de memoria, de las técnicas para compararlas? Sí, todo esto está documentado en el paper que todavía no se libera. Este, pero tenemos varios casos de prueba. Tenemos un caso en el que nada son números telefónicos, son como 10 números telefónicos. Tenemos otro caso en el que es texto plano, es como una cadena de pues, varios caracteres. También tenemos otro caso donde son nada más HTML5 y todos los casos los pruebe con todas las herramientas. Y los pruebe una máquina relativamente lenta, pero todos estos experimentos y las tablas de resultados vienen todas documentadas en el paper que se está cercano a liberar. Genial, parce. Acá hay otra pregunta, nos dice, a su criterio, ¿cuál es la mejor práctica para hacer Splunking de inyecciones de SQL a ciegas basado en tiempo? En tiempo, pues yo diría que Lightspeed, porque Lightspeed es muchísimo más rápido. Este, Ahora, si sabemos que nada más queremos un rango reducido de caracteres como HTML5, funciona mejor post-Turing o Duality. El problema con post-Turing es que necesitamos este tipo de respuestas y con Duality nada más necesitamos dos. Entonces, si tienes dos tipos de respuesta nada más, Duality es el mejor. Si tienes este tipo de respuestas, post-Turing es el mejor. Si tienes cuatro más, la especificidad es mejor. Entonces depende de la aplicación mundial en cuestión, pero digamos que en el mejor de los casos, Lightning sería mucho más rápido. O sea que la idea es poder implementar las diferentes técnicas en una sola herramienta y que ella identifique más o menos, dependiendo del nombre del campo o de ciertos parámetros, qué tipo de información puede estar almacenada para utilizar la técnica en cuestión. Ya, pues hasta ahora son varias herramientas que están separadas y dependiendo del usuario, el usuario sabe qué herramienta lanzar. Pero sí sería muy buena idea para ver si se puede automatizar eso. El problema es que eso requeriría hacer más consultas para ver cómo está hecha la aplicación. Entonces, si el usuario lo ve,
usando la inteligencia del usuario, podemos mostrarnos todas las consultas y solamente irnos directamente a la herramienta analizada y hacer por eso mucho más rápido. Listo, acá hay otra pregunta. Nos dice, ¿piensas hacer un programa aún más rápido que Lightspeed? Pues me encantaría, pero ya no se me ocurrió otra cosa. Que se me ocurrió, tengo otras optimizaciones en mente, pero todavía no las implemento. De hecho, les platico, ayer me llegó una notificación de que estoy en plática en Francia, en Hacking Paris, y yo creo que ahí voy a presentar la batería que se me acaba de ocurrir, pero pues no sé, estoy a ver si Roberto Salgado, si Laito se lo ocurre hacer algo mejor, eso es lo que él puede hacer mucho mejor que esto. Entonces, deberían ver qué hacer. Vamos a ver qué se inventa el buen Roberto. Las técnicas SQL y funcionan igual para entornos de desarrollo como Laravel. He tenido muy malas experiencias con estos frames, dice Gabriel. Lo siento, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Cuál ha sido tu experiencia realizando injection SQL con frameworks como Laravel? Ya, pues el problema con muchos frameworks hoy en día es que ya tienen automáticamente una función que parametriza las consultas. Entonces, muchos frameworks aniquilan por completo las injection SQL. Pero pues depende mucho del framework y pues todavía son bastantes las páginas que no, bueno, ahora no tengo estadísticas, pero las ingenierías han llegado todavía. Te perdimos un poquito ahí, Rubén. Cosas como ciencia. Te perdimos ahí un poquito, igual no hay problema. Pues, o sea, si utilizo un framework, casi siempre las funciones las matan, pero todavía hay bastantes aplicaciones que utilizan frameworks que no aniquilan las injections y Claro. son más comunes en campos de formularios donde la información se inserta en la base de datos, no cuando sacas información de la base de datos, pero cuando la insertas como en una función en la que registras usuarios o en la que inicias un formulario, ahí todavía son las injections. Y como se dicen las ciegas, porque uno no ve información que va de regreso, esas casi no han sido detectadas todavía. De hecho, ahí podría meter la cucharada y en esos casos, cuando enfrenten a frameworks de este tipo, pues la idea es que busquen esos elementos que desarrollaban a medida, que lo más normal es que los desarrolladores obvian el uso de las funciones de del mismo framework, ¿cierto? Y se pueden hacer cosas a mano y ahí es donde está la mayoría de los problemas. Finalmente nos dice Josué Francisco que ¿cuándo nos puedes regalar el documento del que hablaste? Pues quizá me compren la investigación. Entonces, en ese caso, yo creo que sería en cuestión de un mes. Pero si la semana que entra me dicen que no me lo compran, pues lo libero la semana que entra. Genial, nos avisas para nosotros avisarle a la gente. Rubén, por último, no sé si quieras decir algo Claro que sí. más o algún comentario o algo. Pues lo único que se me ocurre ahorita es que Duality tardó un segundo más de lo usual porque la función de hilos estaba rota, pero con SQL Map utilicé 8 hilos y tardó 10 segundos, y con Duality no utilicé ningún hilo y nada más cargó 7 segundos. Entonces yo pienso que con los 8 hilos implementados en la herramienta se hace 1 o 2 segundos más rápido. Y es casi lo mismo igual que la de Lights, pero solo son con 2 tipos de respuestas, o sea que se pueden secuenciar totalmente. Pero ya depende del caso de qué herramienta puedas usar. Y el código está ahí publicado, y si a alguien se le ocurre una manera de utilizar esto más, por favor échame un tweet y podemos intentar los cambios de la herramienta y pues lo vamos a mejorar entre todos para ver qué tan rápido lo podemos hacer. Genial, Rubén, muchísimas gracias por tu participación. La verdad es que la charla estuvo muy entretenida y con muy buen contenido. Espero que sigas avanzando mucho en este tema porque la verdad es que sí es necesario cuando se manejan muchos datos en este tipo de ataques, 1 o 2 segundos hacen la diferencia.
pues sí, de 10 segundos a 2 segundos, sería como de 10 horas a 2 horas. Si estás haciendo una auditoría y quieres hacer una prueba de concepto para mostrársela a los clientes y quieres sacar toda la base de datos, pues acabar el trabajo en 2 horas en vez de 10 horas y puede hacer una gran diferencia. Claro. Genial, Rubén. Muchísimas gracias.